Muy buenas noches, mi nombre es Darlene Lizeth Viveros Alegría, maestrante en educación. El día de hoy voy a hacerles la sustentación de nuestro proyecto de pasantía, cuya asesora fue la docente Luz Sierra. Esta pasantía tiene como principal apuesta implementar estrategias pedagógicas que transformen los discursos heteronormativos de ser hombre y de ser mujer, gestados y dinamizados en los espacios educativos, promoviendo aulas inclusivas que a su vez garanticen la libre expresión, el respeto, la tolerancia, la relación entre docente-estudiante, entre estudiante-estudiante y la relación con los padres de familia, bajo los enfoques de derechos humanos, de diversidad, desarrollo humano, desde la perspectiva de construcción de paz que permita la posibilidad de múltiples formas de pensar, de ser, de percibir el mundo en el cual están inmersos los estudiantes. De ahí a que nuestro proyecto de pasantía tenga como título Aulas Educativas Incluyentes Transformadoras de la Heteronormatividad de ser hombre y ser mujer en la institución educativa Teófilo Roberto Potes del distrito de Buenaventura. La institución educativa Teófilo Roberto Potes se encuentra ubicada en la zona urbana del distrito de Buenaventura, específicamente en la comuna número 8, de carácter oficial, con énfasis en gestión empresarial y ecoturismo, y cuenta con una población estudiantil aproximadamente de 2.700 estudiantes, los cuales están distribuidos geográficamente en única sede y que cuentan, si bien, con una infraestructura regular para atender a esta población. En cuanto al cuerpo docente, está conformado por aproximadamente 120 profesionales de distintas áreas y disciplinas, los cuales son encargados de impartir conocimientos a sus estudiantes a través de estrategias, metodologías, programas que ellos implementan basados, si bien desde los conocimientos de los estudiantes, de las necesidades que cada uno de ellos pueda tener, pero además valorando el aprendizaje previo que cada uno de sus estudiantes cuenta. Además, la institución tiene en su planta física colaboradores asignados por la alcaldía, quienes ejercen las funciones de secretaría, pagadoría, aseadoras, vigilantes, bibliotecarias, psicoorientadoras, docentes de apoyo, los cuales contribuyen a los procesos organizativos y de gestión de la institución. Así pues, las instituciones educativas son entendidas donde se dan escenarios que posibilitan la materialización del derecho a la educación contenido en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 115 de 1994, jugando un papel muy importante en todo el engranaje que confluye el proceso de aprendizaje y el desarrollo de los seres humanos, desde la concesión integral de los derechos, debido a que va mucho más allá de lo locativo, porque se entretejen múltiples factores esenciales para la dignidad, para la libertad, el ser, el sentir, el pensar y el hacer de nuestros estudiantes, que se condensa desde lo racional, lo emocional, lo cognitivo, lo biológico y lo físico, pero que además se vivencia a través de los intercambios de experiencias, las confrontaciones de marcos de referencia, la construcción de vínculos afectivos, el sentido de pertenencia, en la construcción de sueños y de metas, además del desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes para la vida en sí, puesto que estos son escenarios que tienen una tarea muy fundamental en el proceso de consolidación y reafirmación de los sujetos. Actualmente en las instituciones educativas, o mejor, los escenarios que se configuran en su interior, siguen siendo focos de discriminación, de exclusión, vulneración de los derechos, generando entonces estrés y luchas internas entre los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes relacionados en las dinámicas de saber cómo se sienten, cómo se muestran, cómo se comportan, cómo se debe pensar, por la búsqueda de una aceptación y la evasión de actos de rechazo y de violencia por parte de la comunidad estudiantil. Todo esto, pues, debido a que se mantienen lógicas, normas y discursos permeados por la normalidad y el binarismo relacionado con lo bueno y lo malo, que inciden en los modelos pedagógicos, en el quehacer docente, pero sobre todo promueven y mantienen una concepción homogeneizadora que imposibilita la heteronormatividad,
la heterogeneidad, la diversidad y la inclusión. Teniendo entonces en cuenta lo anterior, se da entonces la tarea y la necesidad de poder hacer un análisis como tal, llevando a la construcción de un árbol de problema, donde se coloca como idea principal o como problema principal las aulas heteronormativas que dificultan el reconocimiento y la aceptación de la diversidad de sexos genéricos afectivos en el entorno educativo. Tenemos entonces tres causas, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con el binarismo social, donde entra lo normal y lo anormal, es decir, la cultura patriarcal machista, ideologías religiosas basadas en el determinismo biológico y los estereotipos y los roles sociales. Segundo, desconocimiento y no aplicabilidad de los lineamientos normativos. Y tercero, currículos pedagógicos desactualizados. Ello conlleva a unas grandes consecuencias, entre las cuales o las principales que hemos seleccionado está, primero, la homofobia, donde se presenta acoso escolar, actos de discriminación y afectaciones psicológicas, de las cuales se desprende el aislamiento social, ideaciones de suicidio y baja autoestima. Segunda consecuencia, violación de los derechos de los estudiantes y la falta de garantías para la libre expresión, participación e inclusión. Y como tercero, donde se desprenden cuatro ramas más, tenemos segregación de los estudiantes, ambientes de aprendizaje hostiles, descontextualizados que llevan a la intolerancia a lo largo o a lo diferente, y los marcos estratégicos pedagógicos de exclusión. En ese sentido, entonces, las prácticas educativas e investigativas comunitarias se sitúan con más recurrencia en ambientes caracterizados por la diversidad y la conflictividad, que no solo se manifiestan en expresiones y posturas diferentes, en intolerancia y agresión, sino también en tensiones generadas por las dinámicas sociales, culturales y económicas contradictorias que buscan, por un lado, homogeneizar los modos de ser, hacer, estar y querer de las personas en el mundo, y por otro, las tendencias que pretenden configurar identidades individuales o agrupadas diversas con capacidad de construir, proclamar y ejercer desde allí sus derechos. En ese sentido, hay quienes plantean que es irreal considerar las relaciones interpersonales, intersectoriales o interculturales sin la mediación del mercado y la política, separadas de la totalidad social, en un mundo donde los medios no son homogenizados a escala intercontinental y las tecnologías no son el resultado de procesos controlables por los actores locales. Las fuerzas económicas y las políticas que condicionan nuestra vida cotidiana no son locales, sino mundiales o por lo menos nacionales. Es en este contexto, entonces, donde se desarrollan los procesos de socialización, educación e investigación comunitaria que pretenden recrear identidades en la perspectiva de construir sujetos sociales en ámbitos configurativos caracterizados por las articulaciones, los vínculos o las redes. No son entonces esas personas atadas, sino individuos y grupos capaces de reconocer y asociarse desde sentidos socioculturales tejidos conjuntamente. Interesa entonces también recrear y exponer de una manera muy sencilla algunos aspectos de la reflexión metodológica desarrollada, buscando dar cuenta de lo que se plantea como son las preocupaciones que siguen orientando pedagógicamente el quehacer teórico práctico, tratando de mantener abiertos los interrogantes sobre aquellos aspectos que afectan o posibilitan la comunicación, interactividad y la vivencia en las prácticas educativas, entre los cuales pues se encuentra la heteronormatividad de ser hombre y ser mujer, que dificulta el reconocimiento y la aceptación de sexos genéricas afectivas en los entornos educativos, que si bien suelen presentar unas causas como lo son el binarismo social, normal o anormal, machista, ideológico, sí, lo que ya pues si bien se planteó en nuestro árbol de problemas. Para entonces se cita a Susan y a William, quienes manifiestan entonces que se requiere de la sensibilización de los docentes a estos procesos de escuelas inclusivas, pero que en la mayoría de los programas actuales de preparación del profesorado, los maestros no solo reciben información sobre la inclusión plena, sino que en muchos casos se les enseña a rechazar y a excluir a algunos de sus estudiantes.
Por ende, entonces, se requiere de un compromiso por parte tanto del docente en la inclusión de los estudiantes en pro de su visión de miembros valiosos e importantes para nuestra sociedad, como también de todas las personas en el conjunto al cual se encuentran estos individuos. Como objetivo general tenemos implementar estrategias pedagógicas que transformen los discursos heteronormativos de ser hombre y ser mujer gestados y dinamizados en los procesos educativos de la institución educativa Teófilo Roberto Pote. De allí se desprenden 3 objetivos específicos como son: promover aulas inclusivas que garanticen la libre expresión, el respeto y la tolerancia en relación de docente-estudiante y relación con padre de familia; generar herramientas didácticas y vivenciales que permitan el conjunto de desarrollo de habilidades y actitudes reflexivas en los niños, niñas, adolescentes en torno a la diversidad e identidad de género; y por último, sensibilizar a la comunidad educativa en torno al reconocimiento y aceptación de estilos y proyectos de vida diversos, estilos a los tradicionalmente constituidos. Como plan de mejoramiento, entonces se establece en 3 módulos. Los 2 primeros, cuyo nombre reposa en respetando la diversidad en mi institución educativa, cuyo objetivo general es realizar un proceso de reconocimiento personal partiendo de identificarse como un ser integral con características y potencialidades que favorezcan la aceptación de sí mismo y la construcción de acciones de protección y autocuidado. Como objetivos específicos, identificarse y reconocerse como un ser valioso, construir y valorar acciones de protección y autocuidado. Como acciones de formación, tenemos talleres con adolescentes, con jóvenes de los grados 10º y 11 sobre la importancia del respeto de la diversidad. En cuanto a las estrategias metodológicas, está el intercambio entre saberes, facilitadoras, participantes, la implementación de metodologías participativas individuales que permitan la reflexión sobre las vivencias cotidianas y por último la promoción del trabajo autónomo que participen o que garantice la relación al estudio y análisis en una situación asignada. Resultados del aprendizaje, pues si bien se esperaba entonces y se logró alcanzar que los participantes lograran identificar y reconocer el término autoestima y autocuidado, identificaran las características que les permiten reconocerse como seres únicos y especiales, y los participantes identificarán además la importancia del amor propio como parte de la aceptación de sí misma y de la consolidación de acciones de autocuidado y de protección. Y como tablas de saberes, entonces, desde el saber tenemos, identifica los conceptos de autoestima, autocuidado, salud sexual y reproductiva, identifica las características que tiene todo ser humano, reconoce la importancia del amor propio como promotor de las acciones de autocuidado, entre otras. Desde el hacer, reflexiona en torno a la importancia que tiene como ser humano, realiza ejercicios simbólicos de autorreconocimiento, expone ante otros los conocimientos producto de la sesión. Y como ser tenemos, es propositivo frente a la visión de sí mismo, hace conciencia de los efectos que tiene la falta de autocuidado y la autoprotección para el desarrollo personal, hace conciencia de las características personales que lo hacen diferentes al otro y a la otra. El tercer módulo tiene como título Conociendo la normatividad existente sobre identidad de género en instituciones educativas. Como objetivos de aprendizaje tenemos generar, socializar con los docentes y directivos docentes la normatividad que existe referente a la identidad de género y su aplicabilidad en la institución educativa, desprendiéndose 3 objetivos específicos. El primero, conocer e identificar la normatividad referente al tema de identidad de género. Segundo, generar procesos de reflexión a partir del quehacer del docente en el aula de clase. Y tercero, reflexionar acerca de las afectaciones que generan los actos discriminatorios en los estudiantes de la institución educativa. Como estrategia metodológica, pues tenemos la misma y era el intercambio de saberes entre facilitadores y los participantes en la relación con la dinámica. Si bien entonces nuestros resultados de aprendizaje son los siguientes: los docentes y directivos logran identificar y reconocer la normatividad existente en relación al tema de identidad de género. Los docentes y directivos identifican situaciones que vulneran los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad, además de que reconocen la importancia de la cualificación docente respecto al tema de identidad de género. Asimismo, entonces, ratifican la necesidad de modificar las manualidades
o de modificar los manuales de convivencia conforme a lo establecido por la ley y reconocer la importancia del rol que juega el papel del docente dentro del aula. En cuanto a la tabla de saberes dividida, pues primero saber, se logró entonces que los docentes identificaran los conceptos de lo femenino y lo masculino, identificaran las características que deben de tener un maestro inclusivo y reconocer la importancia que juega el papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al hacer, que sería nuestro segundo punto, se logró que reflexionaran en torno a la importancia que tiene el ser humano, realizaran un ejercicio simbólico de autorreconocimiento, expusieran ante otros los conocimientos productos de la sesión y además pudieran pues entonces vincularse a través de la importancia que tiene la normatividad existente para poder diseñar estrategias para la atención integradora y participativa. Y tercero, desde el ser se logró que tuvieran una visión de sí mismo, de que hiciesen conciencia de los efectos que genera la exclusión y la discriminación hacia lo diferente o lo desconocido, que además fuesen conscientes de las características personales que lo hacen diferentes al otro y a la otra. Y por último, que hace conciencia de las características personales que lo hacen semejante al otro o a la otra. En relación al procedimiento, se llevó a cabo entrevistas a 11 estudiantes de los grados noveno, décimo y 11, lo que luego permitió la elaboración de una propuesta de intervención. El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada y que luego pues de su aplicación llevó al análisis arrojando el resultado que se muestra ahí en pantalla con las siguientes categorías de análisis: diversidad, inclusión, homofobia, pedagogía y político-cultural, desde donde pues de alguna u otra manera se iban a idear estrategias y metodologías para tratar de resolver el inconveniente que se estaba presentando en la institución educativa. Entre las conclusiones se pueden escribir como resultado del proceso de intervención pedagógica y social las siguientes. Primero, cuando se habla de escuela inclusiva se debe priorizar que su definición va mucho más allá de cumplir con las exigencias curriculares, pues en realidad las escuelas inclusivas buscan alcanzar una integralidad y calidad educativa, ofreciendo las mismas oportunidades para todos sus estudiantes, partiendo desde el principio de la individualidad, las necesidades, oportunidades y demás elementos emocionales, sociales, pedagógicos, de infraestructura, entre otros, para desarrollar al máximo su potencial personal independientemente de sus características personales, influidas por factores tales como posición económica, raza, religión, género, discapacidad, marginación social o cualquier otro tipo. Por consiguiente, los cambios en los roles de hombres y mujeres exigen una transformación en las aulas pedagógicas respecto a la manera como son atendidas sus necesidades, que cada día son más demandantes y equitativas, obligando a que tanto hombres como mujeres aprendan a interactuar personal y profesionalmente, valorando el papel que cada uno juega como individuo y no como hombre o como mujer estereotipado. Tercero, las escuelas deben educar desde la diversidad, es decir, la raza, condición de discapacidad, etnia, género, economía, religión, entre otros, promoviendo la equidad de oportunidades, poniendo especial énfasis en aquellos y aquellas que por distintas circunstancias han sido objeto de exclusión y segregación, como lo dice Ortiz 2000. Por ello, la creación y la redefinición de un sistema escolar que incluya realmente a los individuos en los procesos de aprendizaje de manera equitativa es sin duda una cuestión de enorme trascendencia en la actualidad. En muchos sentidos es válido entonces decir que la sociedad se crea en las escuelas donde se promueven las prácticas como inclusivas que estarán dando países pues o pasos más bien importantes hacia una mejor preparación de la comunidad para un mundo más equitativo y de mayor valor a la diversidad, para favorecer una escuela en la que todos convivan. Habrá que suponer entonces que ese aprendizaje significativo se podrá mantener al salir de la escuela y al construir la esencia de lo social general, sin decir entonces o resaltando entonces que la sociedad es una integradora, equitativa y solidaria frente a los procesos de enseñanza.
A modo de recomendaciones, entonces se puede plantear 5 estrategias. La primera es utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje de tipo cooperativo, asegurándose que se promueva la equidad en la participación de chicos y chicas, pero que además aprendan a interactuar profesional, personal y asertivamente con sus compañeras y compañeros. Segundo, fortalecer la autoestima en todas y todos los estudiantes y ayudarles a generar confianza para desempeñarse en todas las áreas del conocimiento. Tercero, elevar expectativas en cuanto al desempeño de las alumnas y alumnos en áreas duras del conocimiento, la ciencia y la tecnología, para motivar la equidad en la participación de los jóvenes en áreas humanas tales como la literatura y el arte. Cuarto, analizar críticamente los materiales y modelos de personaje que se utilizan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, metodologías, estrategias y demás, y rescatar entonces los modelos de hombres y mujeres que ayudan a romper los estereotipos que limitan las expectativas de los alumnos y las alumnas. Y por último, reflexionar acerca de nuestro lenguaje como docente en torno a los géneros e imaginar nuevas formas de hablar orientadas, si bien a la equidad.